Muy buenas, soy Ignacio Bizuri de Bison Trade. Hoy tenemos otra vez más a Héctor, que nos va a dar su visión sobre un producto, los ETFs. Vamos a realizar un seguimiento y además Héctor nos va a poder aportar su conocimiento específico sobre este producto. Ya hemos hecho una formación con nuestros clientes y potenciales previamente, pero queremos, como siempre, continuar reforzando estos conceptos e incluso, ¿por qué no?, conocer algún pequeño detalle que nos pueda hacer conocedores mejores de este producto que ya estamos viendo que está creciendo con muchísima fuerza, no solo el institucional, que lo usa como producto en sí mismo, sino también como al minorista, que también lo está usando como ya una herramienta más, una especie de híbrido entre acciones y fondos de inversión, que veremos qué diferentes implicaciones tiene al comprar uno u otros productos o incluso un fondo de inversión para poder, dar rienda suelta a nuestras estrategias, a nuestras previsiones sobre la economía en general. Bien, Héctor, vamos a empezar con lo más básico, ¿vale? Vamos a ver, qué es para ti o qué es para ti y qué es un ETF y cómo ves tú el sector de los ETFs. Perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer estar, como siempre, con todo el equipo de Miralta Bank y tratando de arrojar un poquito de luz a conceptos que son muy interesantes y que, como bien dices, Ignacio, poco a poco los inversores, incluso minoristas, van haciendo uso de otras formas de inversión fuera de las acciones que hemos visto toda la vida. Entonces, lo que debemos de entender es, como bien dices, un ETF no deja de ser un vehículo de inversión que lo que permite es desarrollar una estrategia. Igual que realizan los fondos de inversión, en las que hay un gestor que decide dónde se invierte, dónde no se invierte, existen estrategias que se siguen y que se desarrollan, un ETF también permite lo mismo, lo que pasa que con un caparazón diferente, es decir, con una estructura distinta. Por ejemplo, un fondo de inversión que no deja de ser, como digo, un vehículo en el que este gestor va tomando esas decisiones de inversión. En los ETFs podemos incluso desarrollar estrategias activas, estrategias pasivas, que son las más comunes, en las que se replica un índice, en las que estamos replicando un determinado, ¿cómo decirlo? A lo mejor una materia prima, estamos replicando la evolución del oro. Entonces, por definir qué es un ETF, viene a ser un vehículo de inversión en el que podemos establecer o con el que el gestor puede desarrollar una estrategia. En este caso, podemos tener infinidades de tipologías de ETFs. Hay algunos que son de gestión activa, como el famoso ARK de Cathie Woods, o podemos tener ETFs de gestión pasiva, que simplemente, todos los que conocemos, ¿no? Los que replican al S&P, los que replican al Nasdaq, los que replican al Dow Jones, los que replican a cualquier tipo de índice que nosotros queramos. Entonces, por definición, viene a ser un vehículo de inversión en el que se pueden desarrollar estrategias de inversión y en las que el propio partícipe, el propio inversor, no tiene que estar día a día tomando esas decisiones de inversión. Sí, la verdad es que lo has definido perfectamente. Y bueno, algo también que luego tocaremos es un poco no la simplicidad, pero sí un poco viendo cómo hay muchos ETFs que se indexan, o sea, es decir, siguen el activo de referencia y ahí confían en que, yo no sé, el S&P, no sé si hemos comentado que de media hace entre un 8 y un 10 históricamente, salvo años malos, con lo cual, o el MSCI, vamos, con lo cual, si no tenemos la necesidad de ese dinero, digamos, de aquí a 10 años, pues es muy probable que si nos indexamos con un ETF a un S&P o a un MSCI, en principio deberíamos de ganar dinero. La verdad es que es un producto bastante válido. También luego tenemos el tema de costes, que es muy importante. Y al final también es un poco la simplicidad del producto, que se han hecho ETFs de creo que casi todo, ¿no? Incluso creo que la gestión de Renaissance, este fondo que no para, que cada año a año va ganando unas rentabilidades muy potentes. Luego Incluso también habría ETFs de criptomonedas o Bitcoin, que eso ya existe también en Estados Unidos. Claro, sí, estamos un poco no muy avanzados en Europa, en España sí que hemos visto alguno de Invesco, del blockchain, y hay algunos que nos gustan, sobre todo americanos, como tú bien dices, pero todavía estamos un poco rezagados. Volviendo al tema, luego, ¿cuál es? Vamos a intentar ver para que el cliente que no tiene muy claro a qué es un ETF, porque al final siempre son siglas, ¿no? O sea, ¿qué similitudes tenemos con los fondos de inversión? ¿Son comparables? ¿Es un vehículo similar?
Vale, perfecto. Bueno, yo creo que incluso la diferenciación o donde creo que viene un poco la confusión de muchos inversores es cuando estamos hablando de fondos indexados y ETFs pasivos. Yo creo que ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque los dos tienen como objetivo seguir a un índice. Al final, cuando hablamos de pasivo, estamos hablando de que no existe un gestor que activamente va decidiendo dónde se invierte, sino que simplemente vamos siguiendo el índice, pues por ejemplo el Nasdaq. Y para ello, si queremos seguir el Nasdaq, podemos hacerlo de muchas formas. Dos de las más comunes es compro un fondo indexado o compro un ETF que replica la evolución del Nasdaq. Entonces, estos dos vehículos son muy similares. Lo que pasa que, como hemos mencionado anteriormente, lo que cambia es el caparazón. Lo que cambia es el tipo de vehículo y, sobre todo, las características que le afectan a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de los ETFs, que las siglas son, digamos, Exchange Trade Fund, que viene a ser un fondo cotizado. ¿Qué significa esto? Que las participaciones de ese ETF vienen a estar cotizadas si existe una oferta y una demanda. En el caso de un fondo de inversión, ya sea indexado, de gestión activa o de lo que sea, con quien estamos comprando las participaciones es directamente con la gestora. No existe un bid y no existe un ask. Por lo tanto, yo sé perfectamente todos los días dónde está el valor liquidativo y, por lo tanto, puedo, digamos, suscribir o desuscribir mis compras. En el caso de los ETFs, como es un fondo cotizado, yo tengo que ir a mercado, yo tengo que poner una orden de compra o una orden de venta y, obviamente, si hay contrapartida, pues voy a poder salirme o voy a poder entrar en función del tipo de operativa que esté realizando. Esto es relevante, ¿por qué? Porque, obviamente, en el caso de los ETFs, que suelen ser utilizados más por inversores un poco más profesionalizados, por el hecho de que, obviamente, si estoy invirtiendo en un ETF que tiene poca liquidez, puedo tener ahí pues algunos momentos en los que no me puedo salir, que esto es relevante, y en el caso de un fondo siempre estás, digamos, comprando o vendiendo a la propia gestora. Esto es importante. Obviamente, también por la parte de los ETFs tenemos una ventaja muy positiva y es que si estamos viendo, por ejemplo, pues un descalabro en los mercados financieros, como está cotizado, yo puedo abrir perfectamente mi plataforma en tiempo real y puedo deshacer mis inversiones. En el caso de un fondo indexado, si a lo mejor tarda 2 o 3 días, porque puede ser T+2, T+3, a lo mejor pues puedo perder ahí una cantidad un poquito mayor por el hecho de que esas inversiones hasta final de día no están, digamos, como cerradas o no están compensadas, sobre todo en las entradas y las salidas. Esto, como estás observando, pues incluso para algunos inversores que son más profesionalizados, pues les permite incluso hacer hasta trading con ETFs, les permite incluso poner stop loss con ETFs. Y esto son cosas que a lo mejor por la parte de los fondos y de los fondos indexados no lo podemos tener. Y luego, por último, también comentaría que dentro de lo que son las variedades de activos, los ETFs están más desarrollados. Es decir, los ETFs hay, como has dicho, Ignacio, tenemos ETFs de todo. ETFs que son apalancados, ETFs que son inversos, ETFs que algunos son incluso sintéticos que trabajan con derivados financieros. Aquí, para el inversor realmente que lo que quiere es desarrollar estrategias un poco más complejas, un poco más avanzadas, creo que los ETFs cumplen muchísimo, sobre todo porque también las comisiones suelen ser más bajas. Y luego, obviamente, por el hecho de que a todos los inversores que les gusta la renta fija, pues no tiene ni punto de comparación los ETFs de renta fija de todos los tipos de bonos que existen en el mundo frente a los fondos indexados, que a lo mejor son un poco más limitados. Sí, la verdad es que tienen una flexibilidad, creo que es un poco la palabra, mayor respecto a los fondos de inversión, pero que no deja de ser un fondo cotizado, digámoslo así, con sus variedades. Y bueno, luego comentaremos el tema de la fiscalidad, que es el único pero que le podemos poner al producto. Sí. ¿No? Sí que es cierto que al final hay que tratarlo como un activo más, es decir, oye, hoy quiero entrar en energía solar, pues habrá un ETF de Invesco, de Fidelity, o cualquier tipo de tema o temática, mejor dicho, que podamos hacerlo. Y además, bueno, pues limitar un poco tu operativa, ¿no? Que esto que tú decías del pequeño pánico cuando, vamos, a día de hoy, pues sube, o sea, hay una volatilidad tan fuerte que al final lo que sucede es que, pues cuando ya hemos querido salir o entrar en un fondo de inversión, pues bueno, pues ya es difícil coger el movimiento. Y con los ETFs te permite un poco tener esta flexibilidad y, como dices, bueno, pues inversiones que en la mayoría de los casos yo diría que son desde 100 euros, bueno, desde la parte inicial de lo que es la unidad mínima, ¿no? Sí, Pero sí que es cierto correcto. que al final, bueno, tiene sus pequeñas ventajas, pero bueno, o sea, ¿qué pros y contras pondrías así, grosso modo, a ambos productos, fondos y ETFs?
Bueno, por la parte de la estrategia, como digo, en esos ETFs pasivos y en esos fondos indexados, en lo que es replicar al índice da un poco igual por el hecho de que los dos son muy similares, pero vamos a incidir en algunos de los puntos que hemos mencionado anteriormente. Obviamente, para el inversor que lo que quiere tener es un control mayor sobre el día a día de sus inversiones, en el sentido de poder entrar y salir cuando quiere, incluso llevarlo hasta el punto de poner un stop loss o hacer incluso trading, que puede ser. Aquí los ETFs yo creo que ganan porque la rapidez de entrar y salir a mercado es mayor. Por la parte también de variedad de activos, como hemos mencionado anteriormente, en cuanto a estrategias y tipologías de formas de invertir, ¿no?, que aportan los ETFs, aquí también creo que los ETFs son superiores por el hecho de que, como digo, hay algunos que incluso están pues apalancados, hay algunos que pueden ser sintéticos, no hace falta que se tenga el activo puro que hay detrás. Podemos tener también pues algunos que son inversos para protegernos. Es decir, aquí yo creo que ese apartado también gana los ETFs. Víctor, una pregunta, perdona que te interrumpa. Que Sí, se me haya venga. olvidado comentar el tema de los dividendos. Que hay ETFs que también reparten dividendos, ¿no? Que es algo también que... Exacto, Coméntanos un poco exacto. esto. Claro, a efectos puros, como hemos dicho, al ser un fondo, vamos a decir, un vehículo cotizado, pues al final todos los repartos de dividendos los vamos a cobrar exactamente igual que si estuviésemos comprando una acción. Nuestro broker lo que hace es, pues una vez se ha recibido ese dividendo, lo reparte a los partícipes en función del número de participaciones que tenemos. Y esto, pues obviamente, también es relevante. En la parte de los fondos de inversión, aquí ya tenemos que tener en cuenta si son de acumulación o si son de distribución. Si son de acumulación, directamente se reinvierten y si son de distribución, pues sí que nos llegan a pagar, obviamente, ese dividendo en cuenta. Luego también, en cuanto a pros y contras, donde creo que realmente pues es como decías, ¿no?, el único punto negativo que le podemos sacar a los ETFs es que precisamente al estar cotizados, y por lo menos para Hacienda, pues son considerados como una acción normal, es decir, como vamos a decir, una acción de renta variable en la que cada vez que compramos y vendemos, si tenemos plusvalías, tenemos que pasar por caja. Es decir, nos vamos a recibir el importe con la retención ya aplicada y al final de año tendremos que pagar, obviamente, por las plusvalías. En el caso de los fondos indexados, por suerte, porque esto no ocurre en todos los sitios, en España se permite que si yo realizo un traspaso de un fondo de inversión a otro, no estoy necesariamente deshaciendo mis inversiones y, por lo tanto, puedo mantener mis plusvalías sin necesidad de que se me produzca una retención. Entonces, esto, sobre todo, aquellos inversores que están invirtiendo a bastante largo plazo, pues les viene bien porque la bola de nieve es mayor, porque todo lo que son esas plusvalías que no han ido pasando por Hacienda o por caja, que digo yo, pues obviamente te permite a través de interés compuesto seguir creciendo cada vez a un ritmo mayor. Entonces, bueno, esto sería más o menos desde un punto de vista objetivo cuáles son las diferencias entre un tipo y otro. Luego, otro de los consejos que deberíamos dar, no lo sé, yo no es que me haya leído cientos, pero sí que me he leído unos cuantos. Y, oye, ¿qué podemos encontrar o qué debemos de encontrar en el folleto? Que ya has comentado que, bueno, que puedes ver, pues si tiene derivados, si ha comprado activos, si reparte. ¿Es necesario leerse siempre el folleto o directamente si ves un ETF, SP500, inverso o no inverso? ¿Cuál es un poco tu actitud cuando vas a entrar en un ETF? Bueno, aquí esto es importante y sobre todo, desde mi punto de vista, leerse el folleto vamos, siempre necesario por el hecho de que hay veces que tú puedes llegar a tener una consideración y sobre todo con fondos de inversión, ¿qué pasa, no? Que pueden ser temáticos y que el título puede darte la sensación o puede conllevarte o puede hacerte pensar que están invirtiendo en una cosa muy concreta, pero luego lees el folleto y a lo mejor la exposición a ese tipo de activos es de un solo un 10, un 15%, ¿no? Entonces ya tienes aquí un pequeño, o decirlo, un pequeño error que estás cometiendo al principio. No solo el folleto en cuanto a qué es en lo que se está invirtiendo, sino también podemos conocer el grado de riesgo, podemos conocer la divisa, porque hay veces que puedo estar invirtiendo en un ETF, un fondo de inversión que está denominado en una divisa distinta a la que es la mía y por lo tanto puedo tener riesgo de tipo de cambio, lo cual es importante. Luego voy a revisar muy bien qué son las comisiones, qué comisiones tenemos, porque hay algunos fondos también que incluso aplican comisiones de éxito.
hay comisiones de muchas tipologías y eso debo de estar siempre informado porque van a impactar directamente con la rentabilidad de los inversores en el largo plazo. Y luego, obviamente, pues tener información en el caso de un ETF de cómo se está realizando pues esa compra de activos, dónde van a estar depositados, cómo se van a proceder a las liquidaciones. Pues todo ese tipo de información creo que es relevante y que obviamente pues si fuésemos inversores de este tipo de productos, pues mi recomendación obviamente es siempre leer al detalle todos los prospectos y porque obviamente nos va a dar un entendimiento real de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo si confiamos en una estrategia, pues obviamente vamos a estar más tranquilos si la entendemos al 100% que si directamente pues la hemos comprado porque una persona de nuestro entorno nos lo ha dicho. Vale. Luego aquí tenía apuntado ya como último tema la normativa, ¿no? O sea, al final son productos que vienen de gestoras de fondos reguladas en todos los casos y bueno, y que siguen la normativa de las instituciones de inversión colectiva. O sea, ¿seguimos este tipo de normativa o vamos para la ley de mercado de valores? ¿En qué punto se encuentra este producto? Bueno, en el caso de Europa todo está ya bastante homogeneizado, es decir, hay poca diferencia, sobre todo porque muchos inversores a veces cuando ven, pues, por ejemplo, un fondo de inversión por ejemplo, registrado en Luxemburgo, ¿no? Como que les puede dar un poco esa sensación de que se están haciendo cosas distintas o que no es del todo igual de seguro que, por ejemplo, un fondo que pueda estar registrado en España. Al final, dentro de lo que es la ley, ¿no? de mercado de capitales y todo lo que conlleva, ¿no? Bajo supervisión de ESMA, CNMV, etcétera, en Europa, todo está muy homogeneizado. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, para aquellas personas que quieran aplicar, ¿no? un último grado de seguridad, pues cuando van a comprar un fondo de inversión, siempre suelen hacerlo a través de fondos UCITS, que son aquellos que sí que cumplen con todos los parámetros. Pero bueno, también nos podemos encontrar en el último escenario, pues incluso SICAVs que no son UCITS, pero que siguen teniendo pues un nivel de regulación enorme. Entonces, bueno, yo creo que el sector en Europa está muy bien asentado, está muy bien regulado y es muy raro que pasen cosas raras, sobre todo con fondos de inversión, que como digo, esto es importante también en el caso de que tuviésemos ya sea un ETF o un fondo de inversión, como lo que estamos comprando son los activos que hay detrás. En el caso incluso de que nuestra entidad financiera quebrara, ese fondo de inversión podemos copiar, pegar y ese fondo no ha desaparecido. Es decir, nos lo podemos llevar a otra entidad y nuestros activos seguirían estando ahí. No es como, por ejemplo, pues a lo mejor pues un depósito o pueden ser estas cosas que a lo mejor pues sí que tiene que venir un rescate, ¿no? En el caso de que una entidad pues quiebre. En el caso de los fondos, pues nuestro compartimento, nuestra participación no está en el banco, sino que está en otro sitio y que está respaldada por los activos que ese fondo está comprando. Y aquí es donde aplica obviamente la regulación. Sí, la verdad es que hay que aclararlo porque, bueno, a día de hoy creo que la gente se siente más insegura o debido a la incertidumbre que hay en el mercado, pues al final ha hecho que creo que los inversores pueden dudar de casi todo, ¿no? Y estas aclaraciones siempre dan algo más de tranquilidad y ver un poco los depositarios, ver un poco el sistema, ¿no? Que algún otro día entraremos en qué es un depositario, algo es un poco más, pues, Sí. triste la explicación o menos divertida, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay que explicar un poco la cadena de funcionamiento de toda una entidad financiera en el proceso de acumular y depositar los productos financieros. Pues no, Héctor, creo que con esto ya hemos cubierto un pequeño seguimiento. No sé si tienes alguna aclaración más que hacer, pero creo que con esto habríamos cubierto. Bueno, sí, en este caso también, pues por aportar, ¿no? También en cuanto a las estrategias, ¿no? Porque mucha gente pregunta, Héctor, ¿alguna estrategia que pueda tener sentido con el caso de los fondos indexados, con los ETFs? Pues bueno, creo que también, sobre todo en los momentos en los que estamos de muchísima volatilidad, pues todo lo que tenga que ver con aportaciones periódicas en el medio, largo plazo, pues siempre suele funcionar un poquito mejor y bueno, creo que también de cara a los inversores retail que están ahí más o menos, pues siempre puede ayudar. Entonces, bueno, como comentario y como idea en estos momentos en los que todo parece que va a regular, pues bueno, es una forma también de diluir un poco la volatilidad que nos encontramos en el mercado y que podemos aprovechar con este tipo de productos. Sí, la verdad es que nos había olvidado comentar un poco el grado de diversificación que pueden, bueno, desde cualquier cantidad, optar con los ETFs, que al final puedes construir una cartera seguidora de activos de referencia, Estados Unidos, tecnológicas,
sectoriales o defensivos, megatendencias. Todo. Es algo que creo que al final va a ser bastante importante a la hora de que, bueno, pues, en esta época de incremento de cultura financiera, que creo que desde el COVID, creo que la gente se está preocupando bastante más, no dejando en manos de otras personas las decisiones, la toma de decisiones económicas, que es algo que nos puede impactar muchísimo. Por lo cual, bueno, al final está muy bien, que están creciendo el interés financiero. Creo que estos vídeos también intentan ayudar y dar tranquilidad al inversor con estas explicaciones sobre los productos, y poco a poco, bueno, que también los oyentes nos vayan dejando un poco sus opiniones para que podamos irles dando respuesta a todas sus necesidades. Vale, oye, pues Héctor, como siempre, un placer, nos encanta tenerte aquí. La verdad es que siempre nos das puntitos muy a tener en cuenta que voy a luego a revisar. Y bueno, pues esperamos tenerte la siguiente vez con otro tema que podamos ver interesante. Perfecto, pues por mi parte, como siempre, muchísimas gracias por la invitación, un placer y con ganas de venir la próxima vez a explicar pues algún otro concepto que sea interesante para todos. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo podcast.